Cordial saludo, mi nombre es Katy Pacheco, soy estudiante de la carrera de Derecho. En el presente video de índole académica vamos a hablar sobre la descentralización, materia Economía 2. Para iniciar vamos a dar un breve concepto de qué es la descentralización. Es el proceso mediante el cual se puede transferir la oportunidad de decisión y la responsabilidad de una unidad central a aquellas unidades descentralizadas o simplemente que se encuentren lejos del centro. La descentralización es ejercida tanto por organizaciones públicas como privadas y la realizan con el fin de mejorar aquellas opciones que tienen para llegar a la satisfacción de sus objetivos. Existen 4 formas de descentralización. Está la descentralización espacial, la descentralización del mercado, la descentralización política y administrativa. La descentralización espacial consiste en transferir recursos e instrumentos a un territorio con el fin de promover la actividad económica e industrial para así eliminar o disminuir aquella centralización en unos pocos centros que se encuentran más poblados o que son de mayor tamaño. La descentralización del mercado consiste en la transferir aquella responsabilidad al Estado en el cumplimiento de servicios que tiene para con las personas particulares. La descentralización política consiste en la transferencia de la capacidad a las personas para que puedan decidir, para que puedan elegir a sus gobernantes y de la misma manera puedan aportar en cuanto a las políticas de desarrollo de manera local. La descentralización administrativa consiste en la capacidad de transferir funciones, recursos y capacidad del gobierno de decidir. Existen 3 formas de descentralización administrativa y las voy a mencionar a continuación. Está primeramente la descentralización, que consiste en la transferencia de funciones, de recursos y la capacidad de decidir de un gobierno a aquellas unidades que se encuentran en la ciudad o en los distintos lugares del país. Está también la delegación, que consiste en la transferencia de recursos, funciones y capacidad del gobierno para elegir y para decidir a aquellas entidades que sean autónomas jurídica y patrimonialmente. Lo hacen con el fin de que puedan mejorar sus expectativas a la hora de cumplir los objetivos. Y la devolución, que consiste en la capacidad de transferir recursos, de transferir decisiones y transferir la capacidad de decidir a aquellas entidades que sean autónomas, tanto política, jurídica como patrimonialmente. La diferencia entre devolución y delegación es que en la devolución hay autonomía política. Esto quiere decir que son autónomos a la hora de elegir a sus gobernantes y de la misma manera pueden participar en aquellas políticas de desarrollo que se implementen en su territorio. La descentralización tiene sus objetivos. Como lo he mencionado anteriormente, se basa en mejorar aquellas oportunidades que se presenten a la hora de cumplir los objetivos. Tiene ciertas ventajas y las voy a mencionar. La primera es que aquellas unidades superiores se pueden desentender de aquellas actividades que son operativas, ya que se pueden enfocar simplemente en los puntos estratégicos de tal manera que puedan haber mejor rendición a la hora de tomar decisiones. Es decir, como están más cerca de las necesidades del pueblo, porque están enterados de lo que necesita, de lo que de verdad se necesita, entonces las decisiones van a ser tomadas efectivamente y con rapidez. Ahora, la descentralización y la pobreza. La descentralización es simplemente una reforma político-administrativa que no está directamente o no influye directamente a la pobreza o a la riqueza de la población. Es decir, que con la descentralización no quiere decir que los recursos de las personas vayan a aumentar o vayan a mejorar, porque simplemente esto abre oportunidades para que exista una mejor democracia y para que exista una mejor administración territorial, más no influye de manera directa a la riqueza de un territorio. Peligros de la descentralización. Así como lo mencioné anteriormente, existen las ventajas, pero también existen aquellos peligros o desventajas que pueden ocurrir. Algunos analistas mencionan lo siguiente. Mencionan que un voto no es suficiente para saber las necesidades o las demandas de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando un alcalde es electo,
no cumple con la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad, porque no las va a conocer, simplemente no las va a conocer porque tienen que estar de manera directa. Muchas veces son electos y pretenden solucionar los problemas, pero no lo pueden hacer porque simplemente no se chocan o no se enfrentan a la burocracia. Otro problema que mencionan los analistas es aquello sobre la desigualdad. Dicen que la descentralización no enfrenta la desigualdad como lo debe hacer o simplemente no la elimina, porque en algunos casos se ve que en vez de disminuir aumenta la desigualdad en cuanto a la distribución jurisdiccional, porque existen unos centros en el que se distribuye más que otros, entonces de esta manera es notoria la desigualdad. Vamos a ver ahora en Colombia la descentralización. Antes de la descentralización, para el año 1886, la Constitución de este año calificó a Colombia como central políticamente, pero descentralizada administrativamente. ¿Qué quiere decir? Que el presidente era responsable de todas las decisiones que tenían que ver con el territorio, pero era descentralizada administrativamente porque ya se venía implementando aquella responsabilidad a los gobernantes, es decir, a los departamentos y a los municipios, para que cada uno llevara su responsabilidad autónoma. Es decir, aquí se viene a hablar sobre el cobro de impuestos en cada municipio o departamento. Ahora hablamos de la descentralización en Colombia, que esto inicia debido a una crisis política y fiscal, porque el gobierno se ve obligado a implementar unas estrategias bastante contundentes y que respondan a aquellas necesidades de las personas, porque en ese tiempo se produjo una presión social, entonces el gobierno se vio obligado a implementar esta descentralización. Esto inicia en el gobierno de Belisario Betancur en el año 1982 al año 1986, donde se implementa un proyecto de paz con la guerrilla, con el fin de, acá se inicia la democracia, con este proyecto de paz entre la guerrilla, y luego se consolida la descentralización en el gobierno de César Gaviria en el año 1990 al año 1994. ¿Por qué? Porque aquí existe un proceso de paz entre la guerrilla y un movimiento social que hicieron un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente para que se constituyera o para que se diera inicio a la nueva Constitución. Los objetivos y las expectativas que se tienen en la descentralización, como lo mencionamos anteriormente, es aumentar la legitimidad y la gobernabilidad, es decir, que existe una gobernabilidad mucho más completa y que alcance a todas las necesidades de los colombianos. Se implementa también y se busca el mejoramiento de los servicios como es el agua potable, el servicio de salud, recreación, educación, de infraestructura vial. Se busca el mejoramiento de la democracia participativa y la democracia representativa. Entonces eso es muy importante tenerlo claro, que se busca con la descentralización y en qué momento vamos y qué tanto hemos avanzado en nuestro hermoso país. Espero les haya gustado y les haya servido. Muchas gracias.